Bueno, vamos a hablar de los posibles emparejamientos que podría tener el Real Madrid en las eliminatorias de Champions, desde los más complicados hasta los más sencillos. Lo dicho, en el vídeo de hoy vamos a hablar del camino del Real Madrid hacia la final de Champions, porque ya sabemos que la Champions League, bueno, tiene definido ya un poco las eliminatorias, todavía están abiertas, pero no del todo, están abiertas a un 50%, sabemos los equipos que van a estar en el lado del cuadro del Real Madrid y los que van a estar en el lado contrario, y por eso en el vídeo de hoy vamos a comentar un poco qué camino tendría que seguir el Real Madrid para llegar a la final de la Champions, cuáles son las posibilidades. Mañana sale el sorteo, pero hoy quiero especular un poco con cuáles me parecen a mí las mejores opciones para el Real Madrid, la más sencilla de un posible camino hacia la final y también la más complicada. O sea que vamos a hacer un poquito un mix, viendo casi todas las opciones. Y vamos a empezar por la más complicada de todas, la que podría ser la más difícil para el Real Madrid. Bueno, aquí lo primero, veis cómo sería el camino del Real Madrid a la final y vemos que, bueno, podríamos jugar en 16avos o contra el City o contra el Celtic, y luego, si pasamos esos 16avos, en octavos nos tocaría o contra el Bayer Leverkusen o contra el Atlético de Madrid. Eso no se sabe hasta que terminen los 16avos. Una vez terminen los 16avos, se hará el sorteo de los octavos, y una vez se haga el sorteo de los octavos, ya sabemos el camino a la final de todos los equipos, ya sabemos el cuadro final del torneo hasta la final de Champions de todos los equipos. Entonces, vemos que a priori es complicado, porque nos encontramos de que podríamos tener o un caramelito como el Celtic o un coco como el Manchester City, que no está en su mejor momento, pero yo no me fío del Manchester City porque, aunque en defensa esté muy mal, igual que nosotros, en ataque siguen teniendo gente muy buena y el Real Madrid no tiene una buena defensa, así que me parece un partido muy peligroso. Y bueno, vemos que en octavos podría ser el City, o sea, el Atlético, o sea, en cuartos el Atlético o el Bayer Leverkusen, y por el otro lado nos encontramos que Arsenal y Inter de Milán están fijo, y luego podrían entrar o Juventus o Feyenoord o Arsenal o PSV. Así que bueno, una vez visto esto, vamos a ver cómo sería el camino a la final del Real Madrid, el más complicado de todos, el que yo considero que sería el más complicado, y es que nos toque el Manchester City en 16avos. Y claro, en este caso voy a hacer una pequeña predicción de cómo creo que va a pasar, y en el caso del Real Madrid no es una predicción, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que vaya a ganar o no vaya a ganar estos equipos, simplemente es si el Madrid avanzara, contra quién tendría más posibilidades de jugar y cómo sería el camino en caso de tener el cuadro más complicado. Y vemos que, bueno, en este caso jugaría contra el Manchester City en 16avos, nos encontraríamos que en octavos estaríamos jugando contra el Atlético de Madrid, que me parece un rival más complicado para el Real Madrid que el Bayer Leverkusen. El Atleti ya ganó el Leverkusen con uno menos, pero además ese factor Atlético-Real Madrid, que suele ser bastante complicado, suele ser un partido de alta intensidad y que al Madrid le cuesta bastante. Y luego, si pasamos contra el Atleti, nos encontramos que nos podría tocar el Inter de Milán. Aquí he puesto que la Juventus juegue contra el Milán, y por lo tanto nos toque, y luego el Inter gana la Juve, y nos podría tocar en cuartos de final un Inter de Milán. O sea que de momento tendríamos que jugar contra un Manchester City, contra un Atlético de Madrid y contra un Inter de Milán, y luego en las semifinales nos podría tocar el Arsenal. Creo que es el más complicado, pero si no es el Arsenal, podría ser perfectamente el Bayern de Múnich. Y al final, este camino a la final del Real Madrid, o sea, sería de un mérito tremendo, y yo no sé si tiene la capacidad, la plantilla y sobre todo el entrenador de pasar todas estas eliminatorias. Es que al final estaremos jugando contra City, Atlético de Madrid, Inter y Arsenal o Bayern. O sea, es un camino horroroso hacia la final, es un camino que no quiero ver ni en pintura, y sinceramente a mí me daría bastante miedo de este camino. Bueno, miedo no, pero sí respeto, y que no confío del todo en la mano de Carlo Ancelotti para superar estas eliminatorias, porque cuando intenta hacer un equipo más defensivo, se vuelve un equipo totalmente plano y sin juego ofensivo, y cuando intenta hacer un equipo más ofensivo, pierde todo el control y el equilibrio atrás, y tiene un equipo vulnerable y que se parte constantemente. Y encima, si va a seguir apostando en estas eliminatorias con Tchouaméni de central, pues apaga y vámonos, ¿sabes? Tienes a Asensio y vas a seguir apostando por Tchouaméni, pues a mí la idea que tengo de que el Madrid pueda pasar eliminatorias con Tchouaméni, Mendy y Lucas Vázquez en defensa, pues son prácticamente nulas. Ahora nos vamos a ir a un sorteo un poco más amable y realista, ¿vale? Porque luego voy a hacer uno que no es realista, en el cual pasan los peores y veríamos un camino de rosas para el Real Madrid hasta la final, pero no me parece realista. Y en este caso sí que voy a poner un camino que sería el más sencillo, pero con resultados realistas. Y vemos que al Madrid le tocaría el Celtic, que dices, vale, un buen rival para empezar, y cuando pasas a octavos te tocaría el Bayer Leverkusen, que ya es un rival duro, pero prefiero mil veces al Bayer Leverkusen que al Atlético de Madrid, siendo del Real Madrid. Si fuera de otro equipo, pues lo mismo no, pero siendo el Real Madrid, prefiero al Bayer Leverkusen que al Atlético de Madrid.
y luego que nos toque en cuartos de final el Arsenal, que podría jugar, pues, por ejemplo, contra el Milán, ganar al Milán, y que nos toque el Arsenal en cuartos, que ya es un partido complicado, uno de los mejores equipos de la Premier, uno de los mejores equipos del mundo, aunque tampoco está en su mejor temporada, y ya luego al llegar a las semifinales nos podría tocar de nuevo el Inter de Milán. Lo dicho, Inter-Bayern, para mí el Inter es el mejor equipo, te diría, de los que están en este lado del grupo. Es un rival súper complicado, muy bueno defensivamente, bueno ofensivamente, con mucho poder, con mucho físico. O sea, es un equipo que yo no lo quiero ver ni en pintura. O sea, ojalá lo elimine en este caso la Juventus o el Feyenoord o el Milán o el PSV, pero no me gustaría encontrarme al Inter de Milán, pero creo que es un equipo que va a llegar hasta las semifinales, y vemos que ahí el Real Madrid, en este caso, tendría Celtic, Bayer Leverkusen, Arsenal e Inter, que son rivales muy complicados también, sobre todo los últimos dos, pero ya los dos primeros partidos no serían jugar contra el Manchester City y contra el Betis. Este sería un camino un poquito más sencillo, aunque sí que es verdad que cuartos y semifinal, pues al final sería lo mismo, porque estaríamos encontrándonos contra los mejores del otro grupo. Y ahora ya me quería ir a la fantasía total, y es cómo sería en caso de que se alineen los astros y al Madrid le quieran poner aquí la alfombra roja hacia la final de la Champions, y vemos que sería jugar de nuevo contra el Celtic en 16avos, contra el Bayer Leverkusen en octavos y luego contra el PSV, que el PSV, por ejemplo, ganase al Milan y ganase al Arsenal y nos encontrásemos contra el PSV en cuartos de final, y que por el otro lado el Feyenoord ganase a la Juve, ganase al Inter y luego ganase al Atlético de Madrid o al Bayern de Múnich, y nos encontraríamos con el Feyenoord en las semifinales de la Champions. O sea, encontrarnos contra dos equipos de la liga holandesa, tanto en cuartos como en semifinales, pues obviamente esto sería un regalito para el Real Madrid. Pero vemos que, quitado este supuesto que es irrealista, que dudo que pase, que tanto Feyenoord como PSV eliminen al Arsenal o al Inter, lo veo prácticamente imposible, se nos va a quedar un grupo muy complicado. Sí que es verdad que nos estamos evitando hasta una posible final al Fútbol Club Barcelona, al Liverpool, pero, o sea, el final vamos a tener que jugar sí o sí contra algunos de estos rivales, contra varios de estos rivales: Manchester City, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Inter de Milán, Arsenal, Juventus, Bayern de Múnich. Contra por lo menos cuatro de estos equipos vamos a tener que jugar. Por lo tanto, bueno, veremos mañana qué toca en el sorteo. Ojalá nos toque el Celtic y caigamos en el lado de octavos del Bayer Leverkusen. Eso es lo primordial. Creo que una vez, o sea, creo que la suerte que puede tener en el sorteo el Real Madrid es caer en eso, caer primero contra el Celtic y luego caer contra el Bayer Leverkusen. A partir de ahí ya me parece indiferente, porque al final van a pasar los mejores, lo más probable es que pasen los mejores, y ya te da igual si tienes que jugar contra el Arsenal y contra el Inter en cuartos o en semifinales, porque lo más probable es que tengas que jugar contra los dos, o por lo menos contra uno, y si no juegas contra esos dos, te tocará o el Atlético de Madrid o el Bayern de Múnich o el Manchester City. Así que, bueno, complicado el sorteo que se le puede venir al Madrid. Creo que si fuese el Real Madrid la temporada pasada, estaría diciendo, guau, esto ganamos, o sea, ganamos. Y si me dices que es el Real Madrid de la temporada pasada, digo, llegamos a la final de canteo. O sea, al final el rival más complicado en estas eliminatorias va a ser el Inter de Milán, porque el Manchester City no está bien. O sea, si el rival más complicado es el Inter de Milán, el año pasado, te digo, llegamos a la final y ganamos la 16. Pero este año, viendo las carencias que tiene atrás la plantilla, viendo la mala gestión de personal que está haciendo Carlo Ancelotti, los 11 que está haciendo Carlo Ancelotti, los planteamientos que está haciendo Carlo Ancelotti, lo estoy viendo como un grupo, como un cuadro muy complicado. Y realmente me parece que no es tan complicado. O sea, el cuadro del año pasado fue mucho más complicado. Un buen Manchester City, bueno, un gran Manchester City, creo que fue en cuartos, un Bayern de Múnich en las semifinales. Esos partidos me parecían más complicados que los de esta temporada, que sí que es verdad que está el Manchester City, pero es otro Manchester City, y el Bayern de Múnich quizás sí que está mejor esta temporada que la anterior, pero bueno, el Bayern de Múnich siempre es un equipo competitivo en Europa. Por lo tanto, o sea, lo dicho, si esto fuese la temporada pasada, diría, madre mía, vamos a ganar la Champions. O sea, vamos a ganar la Champions porque vamos a llegar a la final, y en la final el Real Madrid es el Real Madrid, y ahí pesa el Real Madrid, y el Real Madrid no va a perder una final, sobre todo el año pasado. Pero este año sí que tengo dudas de ganar una final en caso de que lleguemos, y tengo muchas dudas de llegar a la final, porque contra un equipo tan bien ordenado, tan bien trabajado, con tan buenos jugadores y sobre todo con tan buen equipo como el Inter de Milán,
ahí lo veo muy complicado. Ahí veo muy complicado que este Real Madrid pueda sacar el resultado, pueda pasar la eliminatoria. Igual te digo, contra el Atlético de Madrid, bueno, tengo más esperanzas, pero sé que va a ser una eliminatoria complicada. Si nos toca el Manchester City, yo no estoy para nada confiado, porque lo he dicho, que sí, que el City está mal, que es un coladero atrás, pero es que arriba sigue teniendo buenos jugadores, sigue teniendo buenos nombres, y el Real Madrid atrás es muy débil. Entonces, si juntamos esa debilidad del Real Madrid con la fortaleza ofensiva del Manchester City, nos encontramos que va a ser un partido muy complicado, por muy mal que esté en Manchester City, Champions, se crecen contra el Madrid. Sí que es verdad que nos tocaría la vuelta en el Bernabéu, eso es importante a tener en cuenta, que al Madrid le va a tocar la vuelta en el Bernabéu en 16avos. Pues bueno, hay un poquito más el factor campo de no jugar en el Etihad, de dejar la eliminatoria abierta en el Etihad para luego cerrarla en el Bernabéu, es un factor importante, pero yo no quiero al Manchester City. O sea, yo que el Manchester City se vaya para el otro lado y que nos toque el Celtic. Y que, si a ser posible, que nos toque también el Bayer Leverkusen. Pero bueno, estas son las posibilidades que tiene el Real Madrid, de la más complicada a la más sencilla y a la más irrealista, pero que sería el caramelito hacia la final, encontrarnos contra los dos equipos de Holanda o de Países Bajos, para los más refinados. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que me dejéis en comentarios. Mañana comentaremos el sorteo, mañana no estaré en mi set porque mañana me voy a Valencia, así que lo comentaremos desde Valencia, el sorteo de la Champions League. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, por comentar, porque quiero que me comentéis qué rivales os gustaría, dejarme cuál sería vuestro emparejamiento posible. O sea, si no os acordáis bien, os vais al principio del vídeo donde están todas las posibilidades de sorteo, bueno, que os lo estoy dejando ahora, veis todas las posibilidades que tiene el Real Madrid en el sorteo y me ponéis cuál sería vuestro sorteo ideal, cuál sería el camino ideal del Real Madrid a la final de la Champions, intentando ser un poco realistas. No hagamos la del PSV y Feyenoord. O sea, vamos a ser un poco realistas en que esos dos equipos no van a pasar, como mucho llegan a octavos uno de los dos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, ya sabéis, like y comentad fundamental para que el algoritmo de YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros, porque os estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid. Ahora que sí, muchísimas gracias, like, comentad, suscribiros y nos vemos en el vídeo de esta tarde. Adiós.